buenas tardes, son las 2, es la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, Roberto Torija. La Casa Blanca trata de rebajar el tono empleado este fin de semana por Joe Biden contra Vladimir Putin, después de que el presidente de Estados Unidos dijera este sábado en un discurso que Putin no puede seguir en el poder. Después de estas palabras, esta mañana el secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho que no pretendía decir que la Casa Blanca vaya a interferir de alguna forma en un cambio de régimen en Rusia. Sohaim Nadi, buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Es lo que se interpretó de esas palabras de Biden en su visita a Polonia, pero su secretario de Estado Antony Blinken en Jerusalén ha dicho esto. Que la Casa Blanca no va a interceder y sobre todo no va a precipitar la caída de Putin y de su régimen, añade. Esa es una tarea que corresponde al pueblo ruso. De hecho, no es la primera vez que la Casa Blanca tiene que salir al paso por unas declaraciones dirigidas a Putin. La secretaria de prensa de Biden, Jen Psaki, tuvo que matizar eso mismo, que Estados Unidos, aunque digan que Putin tiene que desalojar el poder, no participarán en ese proceso. Entre tanto, Putin hoy ha hecho un discurso con motivo del Día de la Guardia Nacional Rusa y allí ha admitido que los soldados que ha enviado a la guerra, aunque él no llame guerra a la guerra, corren un riesgo alto. Por su parte, el gobierno de Zelensky critica que Occidente no esté siendo más contundente después de que las bombas rusas cayeran de nuevo en Lviv, que es una ciudad, Julio Guerra, que está justo en la frontera con Polonia. Y que está a unos 150 kilómetros de la ciudad polaca en la que se encontraba el presidente de Estados Unidos en ese momento. Entiende Ucrania que Occidente no está teniendo una reacción seria a los ataques del Lviv, aunque ataque que, decía una portavoz de la presidencia ucraniana, que muchos han visto claramente relacionado precisamente con esa visita de Joe Biden. Hoy Ucrania denuncia una rotación de las tropas rusas, es decir, que están enviando más soldados para continuar con la invasión y una campaña de destrucción. Destrucción de depósitos de combustible, de almacenes de alimentos. Esto explicaba Vadim Denisenko, que es el asesor del Ministerio del Interior del país. En cuanto a la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de civiles, hoy son muchos menos que el sábado. Han pasado de 10 a 2 en las regiones de Lugansk y Donetsk, uno de ellos en Mariupol, asediada por las tropas de Putin. Según el último informe de Naciones Unidas, la guerra en Ucrania deja 1.100 civiles muertos y 1.700 heridos. Con algunos de los heridos ha estado hoy el enviado especial de la SER a Ucrania, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Sí, en el hospital de Brovary, por donde han pasado más de 150 de esos heridos, hoy quedaban 28. Ahí el director del hospital, Yuri Vladimir Andriets, de 44 años, explicaba la situación. I have experience of medical work more than 20 years. Didn't see Dice que en más de 20 años de experiencia nunca había visto heridas de este tipo tan graves. Pide que se pare la guerra y pone como ejemplo algunos de los heridos que hemos conocido. Entramos a la habitación de Basil, tiene 63 años y nos muestra las secuelas de ser tiroteado en la pierna derecha por parte de los rusos en un refugio. Su pierna ha sido amputada, fue víctima de esos disparos el 17 de marzo de madrugada y lleva aquí desde entonces con su mujer de 62 años. Es domingo 27 de marzo. Tenemos por delante una semana que va a estar marcada por la aprobación el martes en Consejo de Ministros de lo que el Gobierno llama el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania y que va a incluir las medidas pactadas con la patronal del transporte. También allí se aprobará la propuesta que va a llevar el Gobierno a la Unión Europea para abaratar la factura de la luz. Y en principio también el pacto de rentas que negocian patronal y sindicatos y que debe establecer las bases sobre cómo hacer frente a la inflación. Ojo, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz dice hoy en La Vanguardia que hay divergencias en el seno del gobierno. Tenemos divergencias en cómo se sale de esta crisis. Nuestra apuesta es clara. Nosotros no vamos a apostar en esta crisis por una devaluación salarial. Parece que en una parte del gobierno siempre priman los dogmas, ¿no?, sobre la ciencia.
A partir de las 2:30 hablaremos de todo ello. Hablaremos también de los Óscar, que se entregan esta próxima madrugada, y de la entrada de España en una nueva fase de la pandemia, porque a partir de mañana ya no será obligatorio guardar cuarentena aunque estemos contagiados de COVID. Pero ahora, los titulares del deporte. Cristina Barba, buenas tardes. Buenas tardes. La gran noticia del día, la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudí a las 7. Además, hay jornada de segunda, arranca el Mirandés. Ahora mismo, Mirandés-Ponferradina. Y lo que no es fútbol, en baloncesto hay jornada de ACB, del Real Madrid-Fuenlabrada, UCAM Murcia-Valencia Basket y Unicaja-Betis. Además, en tenis, Máster de Miami desde las 3 horas española. Pablo Carreño se enfrenta a Yannick Sinner y a las 6 Paula Badosa Putin-Seba. Hora 14:05.